Las relaciones entre vecinos no siempre son lo que queremos que sean. A veces porque nos toca en suerte un vecino que le gusta encender fogatas sobre la pared medianera, tirar escombros, tener árboles sin importarles qué pasa con las ramas que llegan a mi domicilio o los daños que hacen las raíces. No falta quienes tienen todo el día el fuego encendido y el humo y todo viene a parar a mi patio. A veces también nosotros, que creemos que no es molestia escuchar música hasta las 5 de la mañana, si los chicos no molestan a nadie poniendo la música tan fuerte, o incluso hechos más graves como tener un pequeño taller en el patio, en el fondo de mi casa, pero que da contra la pared donde duerme el vecino, y allí tenemos máquinas funcionando toda la noche. Y ni hablar de Miranda y Mirón, esos que se hacen la ventana en el límite de la medianera y justo está la pileta donde se baña la nena. Bueno, estos temas ocasionan gran cantidad de conflictos. Aquí vamos a hablar precisamente de las luces, las vistas, los árboles. Aquí vamos a hablar un poco de estos derechos y qué dice nuestra ley. Si te gusta, invítanos un cafecito, sumate a esta comunidad, suscríbete, que es gratis. Esto es Walter Gómez TV, abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube. Hola amigos, ¿cómo están ustedes? En el programa de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, los conflictos entre vecinos. Vamos a hablar de luces, de vistas, de inmisiones o molestias. Vamos a charlar también sobre medianería. Claro, todo esto que estamos tratando tiene que ver con un límite a nuestro derecho de propiedad. Desde ya anticipamos que nos vamos a dedicar en primer lugar a los inmuebles urbanos y suburbanos, a esos que tantos conflictos traen, tal vez por pequeñas medidas, 10 por 20, terrenos de 10 por 30, 15 por 40, que ocasionan mucha cercanía entre nosotros los vecinos y por ende podemos llevarnos muy bien o no. Es así que el Código Civil establece límites, restricciones a nuestro derecho de propiedad. Vamos a aclarar que el Vélez, allá por el siglo XIX, Dalmacio Vélez Sarsfield, prácticamente no tenía límites, o no tenía los límites que fuimos encontrando a través de los años. Él pretendía que la propiedad era un derecho absoluto con facultades de degradarla inclusive, pero como dijimos, así todo tenía límites. Con el tiempo hemos llegado a entender a la propiedad en función social, es decir, la comunidad sobre el individuo, y esto nos lleva a todos a soportar limitaciones. Estas limitaciones o restricciones pueden ser de carácter público, restricciones en interés público que están básicamente reguladas por el derecho administrativo. Tiene que ver con horarios para no poner música a altas horas, tiene que ver con los lugares donde podemos estacionar o no podemos estacionar en nuestro frente, en nuestra propiedad. Tiene que ver con tantas y tantas limitaciones que todos conocemos. Pero existen otras restricciones que están puestas en interés de los privados, en interés de los vecinos. Y a esto nos vamos a dedicar. Las vamos a dividir en distintos capítulos. El primer capítulo tiene que ver con las inmisiones, la posibilidad de hacer trabajos para arreglar nuestra medianera desde el fundo vecino, o sea, pidiéndole permiso al vecino para arreglarlo. Ustedes saben, a veces nos das, a veces no. Las vistas, o sea, las ventanas, las luces o las ventanas para que ingrese luz nada más. De esto vamos a hablar, árboles, arbustos. También en un capítulo segundo vamos a hablar de la medianera, porque la medianera vaya si trae problemas también, sobre todo con el cómputo, con el presupuesto, con el pago. Yo construyo para mí solo, del límite para mi propiedad y el otro no puede tocármela. Es muy común lo que dice la gente sobre este tema. Desde ya adelantamos que no es así, pero esto es lo que vamos a tratar.
Vamos a comenzar entonces con el tema de las restricciones en interés de los vecinos, en interés privado, aclarando que aquí rige claramente la doctrina del abuso de derecho, que la vamos a ir viendo a medida que vamos tratando el tema. En el artículo 1973 del Código Civil se habla de las inmisiones. ¿Y qué es esto?, se preguntarán ustedes. Son las molestias que se ocasionan por el humo, el calor, olores, luminosidad, ruidos, vibraciones, todo lo que se pueda hacer que exceda la normal tolerancia teniendo en cuenta las condiciones del lugar y aunque media autorización administrativa para ello. ¿Qué significa esto? Entonces, llamamos inmisión a todas estas molestias que exceden la normal tolerancia y aunque media autorización administrativa, dice la ley. Claro, porque a lo mejor está autorizado la existencia de un comercio con algún tipo de música, pero habría que ver si en esa autorización luego no se comete un abuso por parte de aquel que la tiene, generando incluso daños al vecino. ¿Qué va a pasar? Uno va a tratar de resolverlo, primero, como siempre, hablando, mediando. Pero si esto no es así, la ley le otorga una pauta a los jueces. ¿Para qué? Para disponer que se saque, que se produzca la remoción de la causa de la molestia o la cesación, parándola totalmente, o inclusive una indemnización de los daños. ¿Qué debe prestar especialmente atención el juez? El respeto debido al uso regular de la propiedad, la prioridad en el uso, el interés general y las exigencias de la producción. Estas son pautas que le otorga el artículo 1973 del Código Civil y Comercial argentino al juzgador para resolver estos conflictos. Pero el Código Civil no se queda allí, y es así que nos habla de algunas de estas inmisiones, de algunos de estos problemas, cómo resolverlos. Y en el artículo 1977 nos habla de la realización de trabajos. Sí, tiene que ver con la posibilidad de ingresar a la finca, al inmueble del vecino, para realizar trabajos. Y para eso, ¿qué vamos a tener? Que permitir el ingreso de gente, vamos a tener que permitir que a veces se realicen instalaciones provisorias, como levantar andamios, poner algunas escaleras. ¿Para qué? Para trabajar en la obra. Claro, si es indispensable poner andamios o poner instalaciones provisorias para las personas que trabajan en la obra, el dueño del inmueble que va a sufrir esa restricción no puede impedirlo. Pero obviamente quien construya la obra debe reparar el daño que causa. Aquí vamos a aclarar algo, cómo se procede normalmente. Normalmente se llega a un acuerdo con el vecino. Normalmente se notifica al vecino qué días se van a realizar las obras, con qué personal. Incluso hemos llegado a, acordado con el vecino, remitirle una carta documento indicándoles los días que iban a trabajar, salvo lluvia, quiénes son los que iban a trabajar, dando los nombres de las personas que iban a trabajar, quién era el responsable de esa obra, si contaban con seguro, con cuál seguro. Es decir, la mejor manera de dejarlo tranquilo a nuestro vecino porque vamos a ingresar a su fondo. Pero esto está permitido por el Código Civil y Comercial, como dijéramos en el artículo 1977. No lo puede impedir porque si no voy a la justicia y pido autorización. Para los estudiantes de Derecho, la autorización que se está pidiendo está generalmente siendo realizada a través de una medida autosatisfactiva. El otro problema habitual es el de las vistas. Sí, las ventanas. Están en el artículo 1978 reguladas. Y hay que tener en cuenta que este tema puede ser regulado por las leyes locales, por las ordenanzas municipales. Si así no fuera, va a regir el Código Civil. Claro, establece una excepción. ¿Qué dice entonces la ley? Que en un muro lindero, en un muro divisorio, no pueden tenerse vistas frontales a una menor distancia que la de 3 metros, ni laterales a menor distancia que la de 60 centímetros. Estas ventanas laterales, estas vistas laterales, deben medirse perpendicularmente.
Siempre la distancia se mide desde el límite exterior de la zona de visión más cercana al inmueble colindante. ¿Y qué pasa si quiero poner una luz? Es decir, no una ventana como las conocemos habitualmente, sino, por ejemplo, en un baño una pequeña ventana para que ingrese luz o un tragaluz de mayores dimensiones. Como en el caso anterior, excepto que una ley local disponga otras medidas, otras dimensiones, una ordenanza municipal lo disponga, en el muro lindero no pueden tenerse luces a menor altura que la de 1,80 m y se mide desde la superficie más elevada del suelo frente a la abertura. Este es el artículo 1979 del Código Civil y Comercial de la Argentina, que habla de las luces. Pero el artículo 1980, el 1980, establece una excepción a esas distancias mínimas. ¿Y cuál es la excepción? Es si la visión está impedida por elementos fijos de material no transparente. Es decir, en realidad, a pesar de tener estas luces o estas vistas, existe alguna especie de cerramiento, algún elemento que nos impide la visión directa. ¿Por qué? Porque simplemente no tenemos los rayos de Superman y no podemos ver a través de ese material. A veces alguien tiene luces y vistas permitidas en un muro privativo y no puede impedir que el colindante ejerza regularmente su derecho de elevar otro muro, aunque esta elevación del muro lo prive de la luz o de la vista. Esto está expresamente permitido en el 1981, en el 1981 del Código Civil, que nos habla de la privación de luces o vistas. Y ahora entramos en uno de los temas más complicados. Pero te suscribiste, hacelo, que nos ayuda mucho. También invitanos un cafecito y si te animás más, comunicate con el estudio si tenés un problema, que por medio de una videollamada te vamos a asesorar adecuadamente. Y ahora llegamos a un tema muy conflictivo, el de los árboles, arbustos u otras plantas. Nuestro viejo Código Civil resolvía este tema de manera casuística. Realmente era poco sistemático, pero lo cierto es que brindaba algunas pautas para los vecinos. Ahora se ha alejado de esta técnica legislativa y simplemente nos dice que el dueño de un inmueble no puede tener árboles, arbustos, cualquier planta que causen molestias o excedan la normal tolerancia. En ese caso, ¿qué puede hacer el colindante que se ve afectado? En primer lugar, puede exigir que sean retirados, a menos que el corte de las ramas sea suficiente para evitar las molestias. ¿Qué pasa si las raíces penetran en su inmueble, ingresan en su propiedad? Causen o no daño, el propietario puede cortarlas por sí mismos. Es decir, no requiere autorización, simplemente ingresaron a su inmueble, puede cortarlas. Parecido a lo que ocurre con las ramas, pero claro, los efectos pueden ser distintos, a tenerlo en cuenta. Entonces, ¿aquí qué prima? Prima la razonabilidad, prima el sentido común y prima el ejercicio regular de un derecho. No podemos ubicar los árboles o los arbustos o cualquier planta donde se nos ocurra y producirle daños a un vecino o molestias que no son la meramente simples o tolerables, molestias que tienen alguna entidad. En ese caso, obviamente, el vecino afectado va a poder tomar algunas de estas medidas que nos indica el artículo 1982 del Código Civil y Comercial. Viendo que se nos termina este bloque, la parte de medianería la vamos a hacer en el próximo bloque, donde hablemos exclusivamente de muro forzoso, de cerramientos, de cómo deben ser los muros. Quédate aquí en Walter Gómez TV Abogado, suscribite, compartí, invítanos un cafecito y si tenés dudas, hacenos una videollamada que nosotros trataremos de resolvértela en el estudio jurídico. Gracias por seguirnos y acompañarnos siempre. Esto es Walter Gómez TV Abogado, el canal del asesoramiento jurídico en YouTube.